Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo con el esfuerzo de tracción. Pues, ¿cómo se calcularía los esfuerzos de tracción sobre un elemento pues sometido a este tipo de esfuerzo? Por lo regular el acero es un material que trabaja muy bien a tracción y entonces es utilizado como elemento para soportar diferentes condiciones de carga que hagan que trabaje a tracción. Entonces, una placa se puede colgar, por ejemplo, se necesitará colgar una placa. Esa placa se puede colgar de cables o de varillas eh, que tienen muy buena resistencia a la tracción, que sería el esfuerzo que se presentaría allí pues en esos elementos por efecto del peso de esa placa. Entonces, aquí hay un ejemplo donde hay una placa de acero macizo, ¿cierto? Que tiene 4 metros de ancho por 5 de largo y 20 centímetros de espesor. Entonces, de cada una de esas esquinas está mm, sujeto a unas varillas de diámetro circular, ¿cierto? Cuya área de la sección transversal es 2 centímetros cuadrados. Entonces, el área de la bolita, pues la parte redonda, es 2 centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces equivale más o menos a una varilla de 5 octavos, 5 octavos de pulgada. Entonces, esta placa, pues que puede ser usada, digamos, para colocar como una especie de bodega, pues ahí, pues para poner elementos sobre ella. Entonces está sujeta a estas 4 varillas en cada una de sus esquinas de sección 2 centímetros cuadrados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el esfuerzo de tracción que cada una de estas barras tiene que soportar por efecto del peso de esta placa? Entonces, el esfuerzo que se va a producir es un esfuerzo de tracción, ¿cierto? Esta placa, por efecto de la gravedad, pues eh, genera una fuerza hacia abajo y estas varillas pues tienden a estirarse, ¿cierto? Por ese efecto de la fuerza. Y se produce eso que llamamos un esfuerzo de tracción. Entonces, finalmente lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso de la placa, ¿cierto? Entonces, la placa pues tiene un área un volumen un volumen, ¿cierto? Que es acero y pues recuerden que los pesos los calculamos con el volumen, digamos, para las placas calculamos el volumen multiplicado por la densidad del material que constituya el elemento, ¿cierto? En este caso esa placa que es de acero, entonces el volumen multiplicado por la densidad nos da el peso de esta placa, ¿cierto? ¿Cuánto pesa en total esa placa? Pues como esa placa tiene 4 metros por 5 y tiene 20 centímetros de espesor, o sea, 0,2 metros, entonces este sería el volumen, ¿cierto? 4 por 5 por 0,2, que eso es más o menos 10, 5 por 4, 20 por punto 2, serían como 5 metros cúbicos o algo así. Bueno, y entonces este valor lo multiplicamos perdón, como 4 metros cúbicos. Ese valor lo multiplicamos por la densidad y eso nos da 31.200 kilogramos fuerza. 32.200 kilogramos fuerza equivalen a 31.2 toneladas o 312 kilómetros. Entonces, cada varilla de esta placa, perdón, pesa 312 kilómetros, o sea, 31.2 toneladas. ¿Cuánto entonces tiene que soportar cada varilla? Pues como son 4 varillas y en la forma que están colocadas cada una en las esquinas, pues cada varilla tiene que soportar un cuarto de ese peso, ¿cierto? La cuarta parte del peso total de la placa. Entonces la carga sobre cada varilla, que le vamos a llamar F,
sería la carga P, o sea, el peso de la placa, dividido entre el número de varillas, que en este caso son 4, y entonces nos da 32.200 kilogramos fuerza, dividido entre 4 varillas, eso nos da 7.800 kilogramos fuerza, que equivalen a 7.8 toneladas, o sea, a 78 kilonewton. Entonces, de estos 312 kilonewton que pesa la placa, a cada varilla le corresponden 78 kilómetros. Eso es lo que tiene que soportar cada varilla. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo de tracción entonces que está soportando cada varilla? Entonces, el esfuerzo de tracción se calcula, le llamamos T al esfuerzo de tracción, se calcula como la fuerza que le aplicamos, o sea, las 78 kilonewton, 7.800 kilogramos de fuerza, entre el área de la sección transversal de la varilla. Así como hacíamos con el esfuerzo de compresión, ¿cierto? Fuerza sobre área. Entonces, 7.800 dividido entre 2, eso nos da 3.900 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que equivalen a 390 toneladas por metro cuadrado, que equivalen a 3.900 kilonewton por metro cuadrado, o 3.900 kilopascales o 390 megapascales. 3.9 megapascales sería. No, 390. Bueno, entonces aquí ya tenemos el esfuerzo que se le va a aplicar. Este esfuerzo tendríamos que compararlo con la resistencia de la varilla, la resistencia, digamos, que el fabricante garantiza, y si esto no supera la resistencia de la varilla, entonces está bien, ¿cierto? Pero si este esfuerzo que le aplicamos es mayor al esfuerzo que resiste la varilla, entonces tendríamos que o aumentar el diámetro, o aumentar el número de varillas, o cambiar la resistencia de las varillas, buscar unas varillas que fueran más resistentes. Bueno, teníamos un error aquí en las unidades y 3.900 kilogramos centímetro cuadrado sí equivalen a 390 megapascales, pero estos estaban equivocados, estas unidades de aquí, ¿sí? Porque 3.900 kilogramos por centímetro cuadrado equivalen a esas 39.000 toneladas por metro cuadrado, que serían 390.000 kilonewton por metro cuadrado, que serían 391 kilopascales, y de kilopascales a megapascales, pues es dividir por 1.000, porque un meganewton, que es la unidad que está incluida aquí en el megapascal, equivale a 1.000 kilopascales, que es la unidad que está aquí en los kilopascales, ¿sí? Entonces, en kilopascales son kilonewton sobre metro cuadrado, mientras que megapascales son meganewton sobre metro cuadrado. Y un meganewton son 1.000.000 de newton, y un kilonewton son 1.000 newton. Entonces, ahí estaba errado estos resultados, entonces los corrijo allí hago la corrección. Pero 3.900 kilogramos centímetro cuadrado sí equivalen a 390 megapascales. Ahora veremos un ejemplo donde en esa misma placa rectangular, pues que del ejemplo anterior, vamos a calcular es cómo se calcularía el diámetro de las varillas para que resistan el peso de esa placa, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno tiene que tener es qué varillas va a utilizar. Entonces, si fuéramos a utilizar las varillas, pues, comerciales en Colombia, ¿cierto? Que son estas que están en la tabla. Entonces, cada una de estas varillas tiene su diámetro, ¿cierto? Y su área de sección transversal. Pues la varilla número 2, 32 milímetros, la número 3, 71 milímetros, la número 4, 129
milímetros. La número 5, ¿cierto? Que es la que usamos en el ejemplo anterior, tiene 1,99, o sea, aproximadamente 2 centímetros de área, ¿cierto? 199 milímetros cuadrados equivalen a 1,99 centímetros cuadrados, pues que lo aproximamos, digamos, lo trabajamos como si fueran 2 centímetros cuadrados. Entonces, estas son las varillas que voy a usar. Y ese refuerzo tiene una resistencia a la tracción de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, que equivalen a 420 megapascales. Puede que en el ejemplo anterior, lo que le aplicábamos a la varilla era 390, ¿cierto? Entonces, si comparábamos esos 390 megapascales que le aplicamos con lo que resiste esa varilla, pues tendríamos un poco más de resistencia, digamos, en la varilla, que tiene 490, perdón, contra 390 que le aplicamos. Lógicamente que ahí no se ha considerado ningún factor de seguridad. Bien, entonces el peso de la placa son lo mismo como lo calculamos ahora, ¿cierto? 4 por 5 por punto 2 por la densidad del acero, que es 7.800 kilos por metro cúbico, que lo sacamos de la tabla de la norma que nos muestra la densidad de los materiales. Y al hacer esa multiplicación nos da 31.200 200 kilogramos fuerza, que equivalen a 31,2 toneladas o a 312 kilómetros. Eso lo dividimos entre 4 para saber cuál es la carga sobre cada varilla, ¿cierto? Como lo hicimos ahora, y nos dan 78 kilonewtons, o sea, 7,8 toneladas o 7.800 kilogramos fuerza. Entonces ahora nos devolvemos, digamos, de la fórmula original del esfuerzo, que es fuerza sobre área. Entonces lo que vamos a calcular es el área. Vamos a calcular cuál es el área para soportar esta fuerza de 78 kilonewton o 7.800 kilogramos fuerza. ¿Sí? Si la varilla tiene un esfuerzo de 420 megapascales o 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces despejamos la A, está aquí dividiendo, la pasamos aquí a multiplicar, y T, que es el esfuerzo admisible, digamos, del acero, lo pasamos a dividir. Entonces nos queda la fórmula así: A igual a la fuerza dividido entre el esfuerzo. Como el esfuerzo es 4.200 kilos por centímetro cuadrado, entonces la fórmula nos queda 7.800, que es lo que vamos a aplicar, digamos, a cada varilla, el peso que le corresponde a cada varilla de la placa, peso de la placa que le corresponde a cada varilla, y lo dividimos entre el esfuerzo a la tracción que resiste ese material, o sea, el acero de esas varillas. Entonces, 7.800 dividido 4.200. Entonces, el área es 1,86 centímetros cuadrados. Entonces, si buscamos aquí, que estos son 186 milímetros cuadrados, ¿cierto? Si buscamos aquí, entonces las varillas que, digamos, una varilla de media no me aguantaría, ¿cierto? Porque solamente tiene un área de 1,27 y necesito un 86. La varilla perdón, sí, una varilla de media tiene 129, o sea, 1,29 y contra 1,86 no aguanta. Una varilla de 5 octavos tiene 1,99 contra 1,86, entonces esa podría aguantar, o la del número 6, ¿cierto? Tiene 184, entonces está más sobradita. Normalmente allí se le incluye un factor de seguridad, que no lo vamos a hacer, pero entonces es que le reducimos, le aumentamos la carga, ¿cierto? Entonces estamos asumiendo que esta carga ya está, digamos, aumentada, pues con los factores de seguridad, ¿cierto? Si esta fuera la carga ya con los factores de seguridad, entonces este sería el área que necesitaría. O sea que con una varilla de 5 octavos, que dan 2 centímetros cuadrados, podríamos hacer nuestro sistema aquí, pues el soporte de la placa. También podríamos, por ejemplo, usar dos varillas, ¿cierto? Juntas. Por ejemplo, una varilla número 3 que tiene un área de 71, de punto 71,
y una varilla número 4 que tiene un área de 99. Si yo sumo 6,71 con 99, eso me da 2, o sea que esta combinación de una número 3 más una número 4 también puede ser una solución al problema, digamos, de soportar esta plaga. Bien, esos eran los ejemplos pues que íbamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ya mm, les agradezco por su atención y queda pues explicado este tema de los esfuerzos. Básicamente pues siempre lo que hay que es mirar cuáles son las cargas que se producen y cuáles son las dimensiones, digamos, de los elementos que corresponden a esas cargas que yo le voy a aplicar, pero siempre teniendo en cuenta cuál es la resistencia, ¿sí? Entonces siempre uno lo que hace es que mira la carga que aplica y cuál es el esfuerzo que el material que uno va a utilizar resiste, y entonces la división entre esa carga y el esfuerzo, la resistencia, digamos, de ese material, lo que nos permite calcular las áreas, tanto en las cimentaciones, pues, en los esfuerzos de compresión como en los esfuerzos de tracción. Bien, muchas gracias. Nos veremos en otro video.